uno me recuerda, hermanos, un huevito y algo frito, algo así se me viene a la mente, ¿verdad? Y es porque básicamente se ha dejado de usar esa palabra. Pero el pastor Barceló lo explicaba con una historia, y él decía que, bueno, se la voy a contar, ¿verdad? Para entenderlo, porque en esta historia él explicaba lo que significaba paciencia y longanimidad. Entonces él decía que nos imagináramos a una persona haciendo un viaje largo, ¿verdad? Por ejemplo, póngase a pensar, lo voy a contextualizar a nuestra realidad, ¿verdad? Él hablaba de aviones y un vuelo y no sé qué, ¿verdad? Pero póngase a pensar, hermanos, un viernes por la tarde, ¿verdad? Que haya sido día de pago, o que el fin de semana sea de pago. Usted vaya de aquí de San Salvador y tenga que ir a Lourdes, por ejemplo, y tenga que agarrar la 79. Y gracias al Señor, ¿verdad? Se pudo ir sentado. Pero usted, hermanos, va con un bebé de 1 año, un bebecito, una bebecita, un bebecito. Son padres, piensan en sus hijos cuando tenían 1 año, ¿verdad? O quienes no, imagínense, ¿verdad? Que viajan con un bebecito de 1 año. Entonces, es un viaje como de 3-4 horas prácticamente, ¿verdad? 3 horas más o menos. Pasar los chorros, un viernes por la tarde, la gente topándose a usted, va lleno el bus y va con su bebé. Entonces, ese bebé se duerme y prácticamente se le durmió en su brazo durante las 2-3 horas que el viaje dura. Entonces usted tuvo paciencia al esperar culminar su viaje, ¿verdad? Ahora, hermanos, imagínense en ese mismo bus, a esa misma hora, ese mismo día, con ese mismo bebé, pero que ese bebé no se haya dormido, sino que vaya llorando, con hambre, quizás se hizo sus necesidades, usted tuvo que cambiarlo y está desesperado, tiene hambre, ya no aguanta sus brazos, está llorando, está gritando, está desesperado, más desesperado que usted. Pero usted espera el viaje y llega a su destino. Entonces ahí se aplica la longanimidad, esperar aún en medio del sufrimiento. Esa es la diferencia entre la paciencia y la longanimidad, para que ya no andemos pensando en los huevos fritos de la mañana, ¿verdad? Cuando pensemos en esa palabra. Y realmente, hermanos, la paciencia es eso, ¿verdad? Esperar algo. Pero la longanimidad es esperar algo en medio de la adversidad. ¿Y quiénes, hermanos, en estos tiempos no tienen problemas? Levanten la mano, ¿quién no tiene ni un solo problema? No, ¿verdad? Todos estamos llenos de problemas en nuestra vida. Entonces, en el Salmo 37, Dios nos habla de esto, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay gente mala en este mundo, hermanos, ¿verdad? Hay gente mala, hay personas que solo les interesa a ellos mismos, ¿verdad? Y Santiago ya condenó a estas personas. Esas personas que en cierta forma o en cierta manera buscan el mal para nosotros, buscan el mal para nuestra vida. Ahora entonces vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versos del 7 al 11. Leemos la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por un día más, Señor, por una mañana más que nos permites estar en tu casa, Padre. Gracias te damos por la bendición de poder tener una iglesia donde podamos venir a aprender de tu palabra, Padre. Gracias te damos por los pastores, Señor, por los líderes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aquí podemos venir, Señor, y tener comunión con los hermanos, los unos con los otros, alentándonos, Señor, en todo momento. Gracias te damos por ello, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder estar siempre pendiente de los hermanos, especialmente, Señor, a los hermanos que no hayan podido venir. Guárdale, Señor, que cumpla tu propósito sobre sus vidas siempre, Padre, y ayúdanos, Señor, a que siempre estemos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a aprender, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, a poder venir con nuestra mente, Señor, concentrada para poder aprender de lo que tú deseas enseñarnos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si revisamos, hermanos, el contexto del pasaje, o si nos recordamos, vemos que en Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 17 nos muestra a un grupo de personas que se creen autosuficientes, que no toman en cuenta la soberanía de Dios y que su actuar es no tener en ningún momento que el Señor es soberano en todo, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 13, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Son estas personas que hacen planes sin tomar en cuenta que es el Señor el que es soberano en todo momento. Nosotros dijimos en ese momento no tenemos pues prácticamente casi que nada de control en nuestra vida, ¿verdad? Hoy Santiago, en el capítulo 5, del versículo del 1 al 6, que fue la última vez que el Señor nos permitió ver esta carta, vemos que hoy condena a los ricos, que prácticamente su Dios son sus riquezas, y contrasta su condena con la misericordia que el Señor tiene con los obreros que los ricos explotan, ¿verdad? Entonces, en los versículos del 1 al 6, Santiago condena a los ricos que persiguen a los obreros, pero hoy en el versículos del 7 al 11 se dirige a los perseguidos y les dice qué actitud deben tener. Entonces pasa de condenar a los ricos infieles a animar a los pobres que son fieles. Pasa de condenar a los perseguidores y consuela a los perseguidos. Y es la escritura bien clara, hermanos, cuando se habla de estos ricos, porque no los exhorta, sino que los condena. Pero hoy sí viene una exhortación para tener paciencia. Siempre en el Salmo 37 me llama también la atención el versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Santiago ya condenó a esos hombres que hacen maldades y ahora exhortará a sus hermanos, exhortará a creyentes que tienen una fe genuina y la demuestran con paciencia y con longanimidad.
Vean lo que dice el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Es una condena directa. Pero vean cómo empieza el versículo 7. Por tanto, ¿qué dice? Hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la espera en medio del sufrimiento. La espera en medio del sufrimiento. Entonces, en este pasaje, Cristo nos enseña 3 ejemplos para cultivar la paciencia hasta la venida del Señor. 3 ejemplos que nos enseñan a cultivar la paciencia hasta la venida del Señor. En primer lugar, la paciencia del labrador, versículos del 7 al 9. En segundo lugar, la paciencia de los profetas, versículo 10. Y en tercer lugar, la paciencia de Job, versículo 11. Antes, hermanos, de empezar a ver los ejemplos, vamos a revisar el mandato que Santiago nos hace para que seamos pacientes, para que practiquemos la espera en medio del sufrimiento. Y como lo acabamos de leer, dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago inicia el versículo conectando con lo que nos acaba de decir en los versículos del 1 al 6, en donde, como ya habíamos dicho, condena a los ricos que oprimen a los pobres. Y refiriéndose a esos ricos, dice, por ejemplo, dice en el versículo 5, vean lo que dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Por tanto, hermanos, contrario a esos ricos que ya están condenados por vivir en deleites, ustedes, hermanos, en el versículo 7, usando el lenguaje característico de Santiago, ¿verdad? Así como nosotros nos referimos a nuestros hijos cuando los reprendemos, hermanos. Más abajo dice, hermanos míos. Así es como nosotros reprendemos, ¿verdad? Así es como Santiago nos enseña a reprender. Por tanto, dice, hermanos, tener paciencia. Y este es el mandato que nos da, tener paciencia. Y hermanos, en el griego es un solo verbo. Y este verbo, como ya hemos escuchado, está en imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, ¿verdad? Es un mandato. El Señor nos manda a tener paciencia, a tener longanimidad. La raíz de esta palabra, hermanos, viene de un sustantivo, ¿verdad? Que se divide en 2 palabras, macros y tumos, que significa ánimo, macro que significa largo y tumos que significa ánimo, pasión o ira. Entonces, literalmente lo podríamos traducir como ánimo largo o una tardanza en la ira, ¿verdad? La traducción más cercana por eso a nuestro lenguaje no tanto es la paciencia, ¿verdad? Sino que es la longanimidad. ¿Por qué? Porque la paciencia es esperar algo, ¿verdad? Y la longanimidad es esperar eso mismo, pero en medio del sufrimiento. Entonces, el pastor Barceló también mencionaba que esta palabra prácticamente ya casi que está en desuso. Y prácticamente son 14 veces que se usa esta palabra en el original, ¿verdad? Solo en el Nuevo Testamento. Y la traducción de la Reina Valera de 1909 la traduce 9 veces como longanimidad. Las otras 5 la traduce como paciencia. Pero en la Reina Valera de 1960, que es más actual, casi 50 años más actual, solo usa la palabra 3 veces, la palabra longanimidad, solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Por eso es que vemos que prácticamente el lenguaje va siendo, va cambiando, ¿verdad? Se va transformando. Por ejemplo, ya no usamos el vosotros, ¿verdad? Ya casi que solo los españoles usan el vosotros. Agarra usted
la Reina Valera actualizada o la Nueva Biblia de las Américas, el vosotros desapareció, al igual que la palabra longanimidad. Ya ni siquiera esas 3 veces que la Reina Valera la usa, no la usan ya las versiones más actuales. Y me pareció importante ver de qué manera mantiene la Reina Valera, la que generalmente usamos, en esas 3 ocasiones de esta palabra. Por ejemplo, en Romanos 2, del 3 al 4, y quizás se los voy a leer para que no nos detengamos mucho. Romanos capítulo 2, versículos del 3 al 4 dice: y pensáis estos hombres que tú juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Aquí entonces Pablo nos describe que Dios, que el Señor, tiene longanimidad o es longánime. Eso prácticamente es un atributo del Señor, y definitivamente, hermanos, el Señor debe ser longánime con la mayoría de sus hijos, ¿verdad? Debe de tener una paciencia en medio de las rabietas que a veces le hacemos pasar, ¿verdad? Entonces, el Señor, prácticamente ese es un atributo que viene a ser un atributo comunicable, ¿verdad? Un atributo que también se nos manda a nosotros a cultivar en nuestra vida. El otro lugar en donde se usa, siempre Pablo la usa en 2 de Corintios, y dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y vean lo que dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, y menciona elementos negativos: en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, ¿verdad? Esta es la otra manera en que se usa en nuestra traducción. Y la última es en Colosenses 1, del 10 al 11. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahí, pues prácticamente deja de usar la palabra longanimidad para traducir ese sustantivo, ¿verdad? que usa el griego original. Entonces, es más preciso traducirlo así, hermanos, porque las raíces son más parecidas. Aunque longanimidad viene del latín, está también dividido en 2 partes, que es longus, que significa largo, y animus, que significa ánimo, ¿verdad? O alma. Entonces, literalmente significa alguien con gran alma o con gran ánimo. Entonces, el mandato de Santiago no solo es que seamos pacientes en esperar algo, sino que seamos pacientes al esperar algo en medio del sufrimiento. ¿Hasta cuándo entonces debemos de esperar en medio de la aflicción, hermanos? Que dice el versículo 7, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y aquí hay otra palabra interesante. El término que se traduce como venida es la palabra parusía. No sé si la han escuchado. Y literalmente significa presencia, ¿verdad? Cuando ya tengamos la presencia del Señor, hasta ahí es que debemos ser pacientes. Secularmente esta palabra se usaba para anunciar la llegada de un rey o un dignatario importante. Esta palabra se usa en referencia entonces a la segunda venida de Cristo. Aunque Santiago, si se fijan, usa la palabra curio, ¿verdad? Que significa Señor, pero podemos referirnos a la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Señor
Jesucristo. Y los destinatarios de esta carta fueron testigos, hermanos, que Cristo vino como un siervo. Dice en Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero también comprendieron que la segunda venida de Cristo, como lo dice en Lucas 21:27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. De esto, para quienes nos conectamos el día miércoles, hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Cómo es que el pueblo de Israel no creyó en la venida del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él esperaban lo que dice Lucas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con poder y con gran gloria. Esperaban a que nos viniera a sacar de la esclavitud que tenían con los romanos. Al no pasar eso, entonces dijeron, no, este no es el Mesías esperado, ¿verdad? Y siguen esperando la venida del Mesías, que para nosotros ahora es la segunda venida. Entonces, Santiago hace un llamado a todo creyente, hermanos, a esperar al Señor en medio de la aflicción, quien regresará con toda su gloria. Y es un llamado, hermanos, también a no ser impacientes con las personas que nos hacen mal. Ahora sí, vamos a ver el primer ejemplo para cultivar la paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia del labrador. Dice la segunda parte del versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Generalmente el labrador en los tiempos bíblicos debía ser preciso al sembrar, ya que prácticamente dependía de un riego natural, ¿verdad? Que generalmente sucedía en otoño, a principios de otoño y a principios de la primavera. Así que la siembra debía de recibir las primeras lluvias y las últimas lluvias para tener una buena cosecha. Aparte de eso, no podía hacer mayor cosa, no podía acelerar el crecimiento de la siembra, debía solamente ser paciente. El mismo término utilizado al principio del versículo, ¿verdad? Ser longánime, esperar en medio de la dificultad. Y por eso es que en el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia, la misma paciencia que tiene el labrador para esperar la cosecha, debemos de tener nosotros y afirmar, dice el versículo 8, vuestros corazones, porque, y nuevamente, ¿verdad?, la venida del Señor se acerca. Por tercera vez consecutiva utiliza esta misma palabra, ¿verdad?, microtomía. Así como el labrador, esperan ustedes aún en medio de las aflicciones. Y se agrega otra exhortación, afirmad vuestros corazones, aseguren sus corazones, en otras palabras, ¿verdad?, establezcan sus corazones, estén firmes espiritualmente por medio de su palabra, a través de conocer más al Señor. En el versículo 7 nos dijo que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Y hoy en el versículo 8 nos dice que esa venida, la parucía, está cercana, es inminente para el creyente. Y como la Biblia no nos dice la fecha en que Cristo volverá, ni siquiera Cristo en su humanidad sabía cuándo sería la venida, ¿verdad?, su venida. Entonces los creyentes estamos esperando su venida en cualquier momento, así como lo esperaban los apóstoles. Y es incongruente, ¿verdad?, cuando los ateos mencionan esto, ¿verdad?, que ya pasaron más de 2000 años, que los apóstoles, aún los apóstoles esperaban ver la venida del Mesías, aún estando vivos ellos, y después de 2000 años, más de 2000 años, todavía estamos esperando esa segunda venida. Entonces, pero ¿qué pasa? No sabían, y como no sabían, igual como cuando
de pequeños, ¿verdad? Éramos pequeños y esperábamos a nuestro Padre, ¿verdad? En cualquier momento, si no nos decían a qué horas, en cualquier momento, aunque hubieran sido a las 8 de la mañana que haya ido, a las 9 ya las estábamos esperando, ¿verdad? Quizás llegaban hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Y nosotros sin hacer nada, pero ahí es donde nos caía el juicio. Igual, hermanos, igual, así como los apóstoles esperaban la venida, así como Santiago esperaba la inminente venida de nuestro Señor, así nosotros tenemos que esperarla. Luego dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Este versículo a veces nos podría parecer, ¿verdad?, que como que no tiene mucha relación con lo que Santiago nos está diciendo, pero Santiago ya había tocado este tema de la murmuración, ¿verdad?, de las quejas entre los hermanos. Vean ahí atrásito en Santiago 4, versículo 11, dice, hermanos, ¿qué dice? No murmuréis los unos de los otros. Y en esa ocasión explicamos que esa palabra no era un motivo para tolerar el pecado entre creyentes, el pecado entre hermanos. Y recordamos en esa ocasión la disciplina que Cristo nos enseñó en Mateo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que nos decía que cuando vieras que tuvieras algo con tu hermano, que tú hablaras con él, ¿verdad? A solas. Si no te escuchara, entonces llama a 1 o 2 testigos, ¿verdad? Y si aún así no escucha, entonces sí, hazlo público a la congregación. Pero diferente a lo que nos está diciendo Santiago aquí, ¿verdad? La murmura o la queja, hermanos, para con los demás no sirve de nada si usted no va a confrontar con el pecado a esa persona. No sirve de nada y está pecando contra la ley, dice ahí. Entonces, nuevamente Santiago se refiere a hablar mal de alguien más aquí, ¿verdad? Hablar en contra de alguien sin que esa persona se encuentre presente. En ese sentido, entonces, la queja no sirve de nada. La murmuración sirve más que para hacernos pecar. Vean lo que termina diciendo en el versículo 11 del capítulo 4. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que murmura, juzga la ley. Y aquí en el versículo 9 nos dice que no nos quejemos para que no seamos condenados, y nos recuerda quién es ese juez. No somos nosotros los jueces, sino que es el Señor, ¿verdad?, que está a la puerta. Hermanos, y es difícil pensar en esto, ¿verdad?, porque se nos resulta tan cómodo, ¿verdad?, tan fácil quejarnos unos contra otros, y especialmente o principalmente de las personas que nos hacen mal, que es de lo que Santiago está hablando aquí. Por lo que debemos recordar que el juez está delante de la puerta. No somos nadie como para tomar la justicia en nuestras manos. Debemos recordar que las quejas que tenemos en contra de los demás, el juez supremo ya las conoce y terminará cuando estemos en su presencia. El labrador, hermanos, sabe que el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Tiene el control de cuándo llueve, cuándo no llueve. Y aún más también, el labrador sabe poco o nada puede hacer para que su cosecha sea buena, ¿verdad? Simplemente cosecha y espera sus frutos. Entonces, sabe que su cosecha depende completamente del Señor. La espera en medio del sufrimiento, hermanos, debe ser como el labrador, sabiendo que debe hacer su parte de sembrar, no quedarse sentado, ¿verdad?, esperando la bendición del Señor, ¿verdad? Tiene que ser su parte de sembrar, pero quien provee la lluvia, quien provee esa siembra, esa cosecha,
es el juez que está delante de nosotros. El segundo ejemplo, hermanos, para cultivar la paciencia hasta la venida del Señor es el de los profetas. La paciencia de los profetas. Vean lo que dice el versículo 10. Versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y esta es la cuarta vez que Santiago usa esa palabra, ¿verdad? Macronía, longanimidad. En el primer ejemplo de paciencia nos dice que miremos al labrador. Y acá la exhortación es a tomar como ejemplo a los profetas. No solo veamos, sino que tomemos como ejemplo. Y no nos especifica, si se fijan, no nos especifica a qué profeta se refiere. Pero podemos pensar que son todos aquellos profetas que demostraron paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento. Vaya conmigo a Hebreos, sin perder Santiago. Veamos Hebreos capítulo 11. ¿Se recuerdan de lo que habla Hebreos capítulo 11? Habla de la fe y nos menciona un montón de ejemplos de fe, pero vean lo que dice casi al final, en el versículo 36 y 37 de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, 36 y 37 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Igual en esta exposición, igual el autor de Hebreos no nos menciona, ¿verdad?, que a qué profeta se refiere, pero pensemos por ejemplo, en la vida de Jeremías. ¿Cómo le llamaban a Jeremías? El profeta llorón, le decían. Sufrió burlas, fue golpeado, fue puesto en cepo, que es una forma de tortura, ¿verdad?, encarcelado, arrojado a una cisterna de lodo. Elías, hermanos, tuvo que huir y esconderse en el desierto por temor a la reina Jezabel. A pesar de hacer grandes milagros, también mostró perseverancia incluso en los momentos de depresión y de soledad. Miqueas, que no es quien escribió el libro, ¿verdad?, sino que Miqueas que fue martirizado, ¿verdad?, o que el rey Acab fue quien lo encarceló, fue quien lo golpeó. Igual, hermanos, Isaías, aunque la Biblia no lo menciona, pero la tradición judía señala que fue el profeta que fue aserrado, y esa realmente es una prueba de paciencia, ¿verdad?, extrema en medio de la aflicción. Al revisar estos ejemplos, hermanos, queda claro que la intención de Santiago es demostrarnos que hablar en nombre del Señor en muchas ocasiones nos causará sufrimiento, pero es en medio de ese sufrimiento que nos manda a ser pacientes y esperar la voluntad del Señor, manteniendo los principios bíblicos que deben fortalecer nuestra fe. Y vean el autor de Hebreos, ya que estamos por ahí, después de darnos esa lista de hombres, ¿verdad?, y mujeres de fe, del capítulo 11, hoy en el versículo 1 del capítulo 12, nos alienta y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo dice?, con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Correr con paciencia, avanzar en medio de las dificultades, es lo que nos enseñan los profetas del Antiguo Testamento y los mártires también, si lo vemos así, los mártires del Nuevo Testamento. Y es triste, hermanos, que hoy en día no compartamos el Evangelio. Muchas veces no lo compartimos por pena, ¿verdad? Otras veces por temor a ser rechazados. Y personalmente, hermanos, se lo confieso, me da vergüenza pensar que antes se consideraba un honor morir por causa del Evangelio. Me recuerdan en el seminario nos hicieron leer Al Pequeño Justo, un libro así. Y sí, hermanos, en cierto momento me lloraba de la pena, ¿verdad? Pensando cómo esos hermanos ofrecieron su vida con alegría para proclamar el Evangelio. Y ahora, hermanos, evitamos hablarlo, ¿verdad? Por guardar el que dirán, ¿verdad? Y Santiago, si se fijan, volvamos a Santiago. Santiago da por hecho que hablaremos el nombre del Señor. Vea el versículo 9, dice, el 10, tomad como ejemplo la aflicción la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron el nombre del Señor. O sea, da por hecho que nosotros también vamos a hablar en nombre del Señor. Y lo estamos haciendo, hermanos. No nos está importando el qué dirán, qué pensarán, qué van a decir, que les estoy quitando el tiempo quizás, o quizás nuestro comportamiento no nos deja, ¿verdad? Porque ni le van a creer cuando les diga, ¿verdad? Que usted es creyente, que nosotros somos creyentes. Y es difícil, hermanos, porque han habido personas que han dado su vida, hay personas que están dando su vida para proclamar el Evangelio en otros países que posiblemente no lo permitan, ¿verdad? Y aquí la comodidad se nos está saliendo de nuestras manos. Por último, hermanos, el tercer ejemplo para cultivar la paciencia hasta la venida del Señor es el ejemplo de Job. La paciencia de Job. Vea el versículo 11, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra bienaventurado significa feliz, bendito o afortunado. Y solo aquí y en Lucas 1:48 se usa de esta manera, como la usa Santiago. Y en Lucas 1:48 está hablando del Magnificat de María, el canto que María hizo cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría a Jesús. Y dice: porque he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz, bendita, afortunada. Santiago usa esta misma palabra aquí en el versículo 11, y en Santiago 1:2, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y podemos ver el paralelo, ¿verdad?, entre el capítulo 1 y el capítulo 5, ¿verdad?, hablando de los que sufren. Y ahora, hermanos, hay mega iglesias con una cantidad exagerada de miembros, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, esas iglesias están llenas de personas buscando el éxito terrenal. Y esas iglesias usan de anzuelo esa situación, ¿verdad? Y eso no proviene de Dios, hermanos, sino del mismo Satanás. Vean lo que dice Mateo 5:11. Mateo capítulo 5, versículo 11.
versículos 11 y 12. Dice, bienaventurado, hablando Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice del 12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quiere encontrar, hermanos, la felicidad? ¿Quiere sentirse dichoso? ¿Quiere sentirse afortunado? Entonces vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos a causa de Cristo. Y hermanos, esa fórmula no es atractiva, ¿verdad? Y por eso es que hay muchas iglesias que están llenas de personas que no han conocido el verdadero evangelio, que buscan estar bien, estar plenos aquí en el mundo, y eso no es lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O nos ha dicho, ¿verdad? Jesús nos dice, ¿verdad?, que en el mundo vamos a tener riquezas, ¿no? Vamos a tener aflicciones. Y por eso es que Santiago nos dice, ha oído de la paciencia de Job, hemos escuchado de la historia de Job. Recuerdan que Job, aún perdiendo todas sus posesiones materiales, se mantuvo firme en su fe. Su propia esposa, ¿verdad?, le dijo que maldijera a su Dios y muriera. Pero ¿qué hizo Job? Se puso a cantar una canción de Jonathan y Sara Jerez, Vivir es Cristo. Dice esta alabanza, miren: ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Y así está llena de contrastes, ¿verdad? Y esos contrastes la responde con el conocimiento que se tiene de Dios. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor soberano y justo. Otro contraste: ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias. ¿Cómo he de seguirte? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Dice el coro: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. El fin del Señor, nos dice Santiago ahí en el versículo 11. Aquí tenemos: por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Se refiere al propósito del Señor en medio del sufrimiento. Job perdió a sus hijos, hermanos, perdió su riqueza, perdió su salud, y a pesar de todo esto, vean lo que contesta Job en Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 22. Y no, hermanos, Job no cantó esa canción. Los hermanos quizás tomaron de la historia de Job para hacer esa bonita alabanza. Job capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo contestó Job en medio de la aflicción, hermanos? Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ¿cómo fue la paciencia de Job? Más adelante en el capítulo 13, vean lo que dice, capítulo 13, versículo 15. Job
15. Dice: he aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El pastor MacArthur, hablando acerca de los propósitos que el Señor tenía para con Job, dice en su comentario, mire, dice: había al menos 4 importantes propósitos divinos para el sufrimiento de Job. Primero, probar su fe y que era genuina. Segundo, frustrar el intento de Satanás de destruir esa fe. Tercero, fortalecer la fe de Job y capacitarlo para ver a Dios más claramente. Y último, incrementar las bendiciones de Job. Todos estos propósitos, termina diciendo el pastor, se cumplieron porque a pesar de las pruebas, Job siguió siendo fiel a Dios. Fin de la cita. Y hermanos, ¿cómo usted reacciona ante sus dificultades? ¿Cómo usted reacciona ante los problemas, ante la escasez, ante la enfermedad? Santiago aquí nos recuerda la vida de Job. Y si vemos la vida, hermanos, como un viaje, ¿verdad? Como ese viaje en la 79 hacia 79 hacia Lourdes, un viernes en la tarde. Si vemos la vida así, hermanos, habremos notado que cada vez se pone más difícil. ¿Quién no quisiera regresar a su infancia, en donde no tenía que preocuparse por pagar deudas, ¿verdad? Donde no tenía que preocuparse que ya es primero y a saber si me va a caer trabajito este mes, ¿verdad? O a saber si vamos a llegar con el sueldo que tengo, ¿verdad? Cada vez, hermanos, el viaje se pone más difícil. Responsabilidades, hijos que criar y mantener. Nuestra salud se va deteriorando, hermanos. Y el viaje cada vez se pone más difícil. Y lo vemos en nuestros familiares, ¿verdad? Los que tenemos a nuestros papás aún vivos, a nuestros abuelos. Yo ya no tengo abuelos. Pero vemos la dificultad que el viaje se va poniendo. Pero hermanos, nos recuerda aquí Santiago, ¿verdad? En esperar en medio de la dificultad, ¿verdad? Y dice el Señor, que es muy misericordioso y compasivo, y así termina su versículo, nos hará bienaventurados, nos dará felicidad aún en medio del sufrimiento, ya que tenemos nuestra mirada no en el viaje, hermanos, sino en la eternidad. Entonces, hemos visto 3 ejemplos para cultivar la paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia del labrador, aguardando con paciencia el precioso fruto de la tierra. La paciencia de los profetas, que aún en medio de la aflicción, hermanos, vieron o hablaron en nombre del Señor. Y la paciencia de Job, dichoso en medio del sufrimiento, comprendiendo que Dios es misericordioso y compasivo para cumplir sus propósitos en medio de las pruebas. Si usted, hermano, no ha depositado su fe y confianza en el Señor, este viaje de la vida posiblemente no tendrá un propósito alguno, ¿verdad? Las aflicciones de este mundo no tendrán un propósito para usted, no tendrá nada que esperar al final de este viaje. La invitación, hermanos, en esta mañana es a que se arrepienta de sus pecados y deposite su confianza en el Señor. Y si usted es creyente, hermanos, agradezcamos al Señor que en medio del sufrimiento podemos tener esa esperanza, hermano, y pidamos sabiduría para comprender el fin, el propósito que Dios tiene para nuestras aflicciones, teniendo siempre nuestra mirada en el final de nuestro camino, ¿verdad? En donde nos reuniremos con nuestro bendito Señor y Salvador. Oramos.
Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por esta bendita palabra, Padre. Gracias te damos por esta exhortación, Señor, pero gracias también, Señor, por este aliento, Señor, porque sabemos que nuestra vida, Padre, está lleno de sufrimiento, está lleno de tentaciones, Señor, está lleno de dificultades, Padre, de sufrimiento, y es inevitable, Padre, pensar de que quizás tú te hayas olvidado de nosotros, pero sabemos, Señor, que para los que somos tus hijos, Señor, vas a cumplir el propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder tener siempre en eso en mente, Padre, que no nos enfrasquemos, Señor, en nuestra vida terrenal, sino que nuestros ojos siempre estén en la eternidad, Padre, donde tú estás esperándonos con amor. Gracias te damos, Padre, ayúdanos a poder tener una semana provechosa, Señor, una semana llena de tu conocimiento, Padre, y que podamos proclamar tu palabra, Señor, a quienes podamos, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.